Vamos al libro de Mateo 18, 21. Dice así la palabra de nuestro Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice así, entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Aquí se le acercó Pedro. Vemos que Pedro era un pescador. ¿Y saben cómo se me imagina? No sé, los hermanos que somos del 90 para atrás, bueno, del 85 para atrás, que que conocieron una caricatura de Popeye, de Brutus. Se me imaginaba Brutus, Pedro, grande, enojón, de alguna manera, daba un aspecto, pues, porque lo demostró. En cuanto llegaron y aprendieron a Jesús, ¿qué fue lo primero que hizo? Pues él cortó oreja. Y y, y él luego, ni siquiera, como dicen por ahí, ni siquiera preguntó, dijo agua va, y cortó oreja. Entonces, así se me imaginaba a Pedro, algo así, barbón. Y y él entendía, él estaba escuchando el mensaje que nuestro Señor Jesucristo estaba dando y estaba mostrándole esa bondad que había en ese hombre. Y decía, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí, que me ofende, que me hace enojar? Yo tuve una hermana mayor, tengo una hermana mayor. Y como todos los hermanos, pues nos peleamos, o sea, es inevitable. Pero llega el momento de que dice la palabra de Dios que seamos como esos niños, que olvidemos ese momento de enojo, ese momento de que ya no quiero jugar contigo y a los 5 minutos ya están jugando otra vez. Esa parte de olvidar eso. Nuestro Señor Jesucristo le responde, dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Hermanos, quiero de alguna manera darles a entender esta frase, 70 veces 7. Mucha de las cuentas tan fáciles que dicen, pues 70 por 7. Pues es una cantidad muy, muy, muy limitada. Pero antes de entrar a esa cantidad, hermanos, vamos primero a entender lo que es el perdón. El perdón es disculpar al otro. ¿A cuál otro? Al esposo, a la esposa, al hermano menor, a la hermana mayor, a la mamá, al papá, al vecino. Dice que perdonar, disculpar al otro. Que el vecino me pone la basura ahí donde pongo mi carro, que eso es lo que pasa. Está la camioneta y ahí me pone de frente la basura. Y dijo, bueno, está su casa, está el vecino, y hasta acá viene a dar su basura. O sea, 2 casos después y ahí va. Pero, ¿qué hay? Y en mi corazón dijo, pues al rato viene el de la basura y se lo lleva. O sea, yo que tengo que estar amargando mi corazón, en estar viendo mal al vecino, te perdono. Y no tener ese rencor contra el vecino. Estoy hablando del vecino ahorita. Pero ¿qué pasa en nuestro matrimonio?
Aquí vemos varios matrimonios, sus esposos, sus esposas, y las hermanas que tienen a su esposo en converso, que no saben, no entienden lo que es ese perdón que hay en nuestro corazón. Y ese perdón, fíjense hermanos, voy a dar esa parte, entrañable. Eso habla que es desde adentro, que se sienta, no nada más decirlo con los labios, decirle, ah, sí hermano, te perdono. Y por dentro está ahí la raizota, creciendo poco a poco. Dice la palabra de Dios, dice, perdón, dice, es disculpar al otro, ya sea el esposo o la esposa, por una acción que le ofendió, por una acción que le ofendió, por algo que hizo el esposo o que hicimos nosotros, que hacemos que ofende a la otra persona. Porque también nosotros debemos de reconocer primeramente que no somos perfectos. Perfecto solamente uno y es Dios. Entonces, tanto yo me casé con una esposa imperfecta, también mi esposa se casó con un esposo pues más imperfecto que mi esposa. Yo soy una persona imperfecta que tiene errores a cada minuto. Y yo tengo que reconocer en el que me equivoco y saber evitar un problema. Eh, Fíjense cómo es el enemigo, hermanos. Ataca cuando sabe que vamos a hablar de la palabra de Dios. O sea, no deja, no descansa, está ahí trabajando al 24/7, hermanos. ¿Por qué le digo trabajando 24/7? Porque estábamos en un punto de discusión ayer. Y recordando la palabra de Dios, y yo nada más le dije, mira, está bien, yo tengo la culpa. Pero es que no, o sea, no voy a entrar en una discusión, no quiero menos, o sea, si no voy a entrar en una discusión. Si, si esto pasa por X razón, pues la evito para la próxima, no va a ser la primera y única vez que vamos a predicar. Y si se fijan, casi da igual, mi esposa predica de qué lado, yo aquí predico. Y está en esa situación, si tenemos, gracias a Dios, tranquilizamos la situación, como diciendo, olvidemos esto que momentos de tensión, perdonarnos y decir, yo fui, no vuelve a pasar, la próxima nos ponemos más de acuerdo y avanzamos para no hacer esto tan grande. Yo soy imperfecto, y todos, eso es la parte principal, reconocer que somos imperfectos, que nos equivocamos, que cada día y cada momento nos equivocamos. Dice, la persona que perdona está renunciando de manera deliberada a la venganza. ¿Qué hay en nuestro corazón cuando dicen, me las vas a pagar? Ahorita te dejo así. O dentro de nuestro corazón, nomás porque soy cristiano. Como diciendo, ya estamos ahí queriendo ocultar esa parte, pero estamos pensando en una venganza. O sea, al momento de decir, nomás porque soy cristiano, si no, así te iba. Pero no debe de haber ni esas palabras, nada más porque ya estamos pensando en una venganza. Porque ya estamos pensando, pues Dios ha de ser el que ha de hacerte pagar todas las... Ya estamos pensando en que Dios va a hacer la venganza por nosotros.
Y ahí ya debemos de quitar, no, te perdono. Me ofendiste, te perdono. Renunciar a deliberadamente hacer, buscar una venganza contra aquella persona. El perdón, el perdonar, está uno renunciando de manera deliberada el reclamo constante. ¿Te acuerdas aquella vez que me hiciste esto, esto y esto y aquello? ¿Te acuerdas? Ay, hermanos, ahí yo también, no lo voy a decir, pero yo lo digo que a veces las mujeres se acuerdan de tanto y de tanta exactitud, a veces, pero a veces yo también hay cosas que me acuerdo así como que, ¿cómo me acuerdo yo de eso? Es tan, no sé, la memoria es tan grande, tan grande que uno se acuerda de tantas cosas, hermanos. Entonces, llega el momento de que reclaman constantemente. Y te acuerdas que esto, y te acuerdas. Hoy en día, gracias a Dios, se me han olvidado tantas cosas que a veces me los recuerdan. Yo ya no me acuerdo, me los recuerdan. Dije, yo ya lo olvidé. Yo ya lo olvidé. Estamos el que no quiere perdonar, está deteniendo esa sanidad en nuestro corazón. El que perdona está renunciando a represalias, lo que acaba de decir. A estar recalando y ya pasaron años y todavía tienen eso en su corazón. Ahí está. ¿Qué pasa cuando una persona siembra un nogal, el que da nueces, un nogal, cerca de su casa, en la banqueta? Después de los años, ese árbol anda tumbando a la casa, porque saca unas raizotas y así está nuestro corazón. Tarde o temprano sale a relucir esas raizotas tan grandes que derrumban la casa. Fíjense que cómo lo estoy plasmando. ¿Cuál casa? La que Dios iba construyendo en nuestro corazón. Esa casa que Dios va a está construyendo esa obra tan grande que va haciendo Dios en nuestro corazón. Y por una, no estoy hablando de muchas, una raíz que está ahí creciendo por los siglos de los años, derrumba todo eso. Y cae. El perdón, hermanos, es pasar por alto la ofensa recibida. Yo no hice la ofensa, pero te perdono, porque yo soy más falto que tú. El efecto del perdón en el caso del matrimonio es que logra que el matrimonio se mantenga intacto en el paso de los años, porque el perdón derrota la amargura. Hermanos, Dios nos ha mostrado en muchas ocasiones en los temas de matrimonios que el perdón, esa es la parte fundamental en un matrimonio, en una relación entre hermanos, en una relación entre los vecinos, una relación entre todo. El perdón. Dice que el perdón en el matrimonio, porque el perdón aquí no habla exactamente del matrimonio, él habla del perdón en general, entre todos, entre su hermano, entre mi hermano y mi hermana, de que, mi hermano ya me vio mal, que mi hermana ya no me contestó el mensaje, nada más me dejó en visto. Y ya empiezan las raíces de amargura.
pues le pedí algo a mi hermano y pues no fue. Ay, nada más me dejó plantado. Dije que el sábado y pues nada más no fue. Ya lo tuve que hacer yo, ya y empieza la raizota. Empiezan, hermanos, así se empieza, hermanos. Y dijéramos, bueno, pues entre la familia, entre mi esposa y yo, mi hija, pues ya nos conocemos y como que así es mi papá, así es mi esposo, así es mi esposa. Pero entre hermanos, ahí es donde está el punto medular ahora sí que sacamos lo que realmente somos, lo que realmente tenemos en nuestro corazón. Si verdaderamente tenemos un perdón en nuestro corazón o tenemos una grande raíz que va tomando nuestra casa. El perdón derrota la amargura, derrota el sentimiento y la frustración. Evita que un matrimonio llegue a destruirse con el divorcio. Lo que hace un simple en cuestión de la palabra, pero es grande en cuestión de los hechos. Un perdón desde el corazón, desde las entrañas, sentir que me ofendiste tanto, que tanto fue lo que me hiciste, que así como lo sentí desde adentro, pues voy a otorgar ese perdón. Alguien dijo, un escritor, no lo encontré, que el perdonar es un acto divino. Solamente los hijos de Dios, y no se diga nuestro Dios, puede perdonar de esta manera. Eso es un acto que solamente Dios lo puede lograr en nosotros, porque por nosotros y por nuestras fuerzas buscamos la venganza. Buscamos estarnos retrayendo y al último que viene, las enfermedades. El perdonar es algo extrema bondad. Es algo santo, se le puede decir así, porque equivocarnos es de humanos. Y eso es lo que nos caracteriza es que nos equivocamos, que somos humanos, somos seres humanos que estamos del continuo al mal, la palabra lo dice, que estamos en continuo al mal. El perdonar ensancha el corazón y lo lleva a su crecimiento y madurez espiritual. Cada día que estamos perdonando a nuestro hermano, vamos creciendo. ¿Por qué? Porque dejamos de ver los defectos de cada uno. Dejamos de ver, ya me hizo esto, míralo cómo viene vestido, mira, la hermana no aplaudió, está ahí las alabanzas, estamos todos ahí y los demás están parados y dejamos de ver los defectos de los hermanos o de las personas presentes y empezamos a ver ese blanco soberano que es Cristo. Ese es nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué crees que decía, dejen los que llegan tarde, que se atiendan solos? Ustedes concéntrense en lo que Dios habla, en lo que Dios tiene. Perdonar convierte en cenizas aquella ofensa recibida, como diciendo, ya no existe, con un soplido se va. Tener la esperanza de que todo lo que ocurrió al final obrará para bien. Solamente para cristianos que tienen a Cristo en su corazón y que verdaderamente otorgaron ese perdón entrañable. Perdonar es la capacidad que abre las puertas para bendecir al agresor y no maldecirlo. ¿Sí se fijan que al perdonar, como diciendo,
otorgo el perdón, yo te perdono. Estamos bendiciendo al que nos ofendió. Estamos bendiciendo a esa persona, no le estamos deseando el mal. Te perdono. A mí me quedó muy plasmada esa parte, hermano, como sí te perdono, te otorgo el perdón y lo estamos bendiciendo. Y esa es la parte que nuestro Señor Jesucristo cumplió. Cumplió, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No sabíamos lo que hacíamos. Y sin embargo, dijo, perdónalos. Perdónalos. Nos dio bendición, hermanos. Estamos aquí, cada uno de ustedes, escuchando la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz ahí dijo, consumado es. Y nos dio bendición, nos dio esa salvación eterna que no somos merecedores. Porque eso nos equivocamos y ofendemos a Dios a cada rato. El perdonar es el antídoto espiritual contra la amargura. ¿Por qué vive la gente tan amargada? ¿Por qué bueno, creo que todos tenemos en nuestra familia una persona tan amargada, que su vida, realmente a mí o sea, estar cerca de esa persona, así como que, no sé, se siente la amargura que, como si fuera su perfume, emana la amargura. El perdonar no solo hace un bien al ofensor, sino le hace un bien a uno mismo. En el libro de Santiago, vamos al libro de Santiago 5:16, sin perder esta escritura. Dice la palabra de Dios, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Mi escritura no tiene Santiago. Así. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Hermanos, esta palabra, confesar nuestras ofensas unos a otros. ¿Qué ha pasado, hermanos? Que cuando hay un resentimiento entre un hermano y otra hermana, ¿qué es lo que se hace? Hermano, ponte a cuentas con tu hermano. Eso es confesarse las ofensas unos a otros. Yo confieso que esa acción que hiciste, hermano, me ofendió. Y a veces uno ni en cuenta. Y sin embargo, que dice, ay, hermano, perdón. Perdóname, hermano, no lo vuelvo a hacer. Perdóname, hermana, no vuelve a pasar. Y la otra persona, si lo hace de corazón, sana ese corazón. Sanan los dos corazones y se edifican unos a otros. Uno deja de hacer esa maldad o deja de hacer eso y el otro deja de sentir eso en su corazón. Se sanan unos a otros. Y orad unos por otros para que seáis que sanados. Hay una sanidad en nuestro corazón.
Esa es la parte, hermanos, que nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo físicamente es sanado. ¿Por qué hay tanta enfermedad? Porque hay tanta amargura, porque hay tanta envidia, porque hay mucha venganza, un corazón todo lleno de amargura y se enferma el cuerpo. No vamos a decir, por ejemplo, aquí hay unas hermanas que les está dando duro ¿cómo se le llama? Las consecuencias del COVID y se vuelven a enfermar y no, la hermana está bien amargada, pues mira, está toda bien enferma. No, no, no vamos en esa parte, vamos, o sea, ya enfermedades ya más, esas son enfermedades contagiosas. Bueno, que fue contagiado, y el cuerpo lo está asimilando. Es de ese tipo de enfermedades, no, de esos no. Que una gripa, no, hermano, ya tiene el corazón bien amargado. No, no, de eso no se refiere, hermanos. A veces, hermanos, hasta el rictus de la persona se ve vieja. Se acaba el cuerpo físico. Se acaba ese cuerpo físico por una amargura. No tanto de que, bueno, aquí me duele la espalda, ya me duele la rodilla. No es por eso, hermanos. Físico, nuestro corazón, nuestra manera hasta de caminar. Se ve una persona cansada, una persona sin ganas de vivir, sin ningún objetivo en su vida. Así se ve una persona con tanto amargura en su corazón. Así se ve una persona que no está dispuesta a perdonar. Una persona que no tiene compresión, que no reconoce sus errores. Se hacen culpables o se hacen víctimas. Así se ve una persona. O sea, fíjense lo que nada más el sentir en su corazón, el querer perdonar y el que no quieran perdonar, todo lo que acarrea. Dice que el perdón es el sello que marca el final de ese conflicto. Como diciendo, ya no quiero entrar en esa discusión, ya no quiero volver a pelear, yo ya no quiero estar con ese en la cabeza como diciendo, ay, es que volver a empezar otra vez. Y otra vez con el mismo tema, el mismo cantar, y que otra vez la hermana ya me volvió a decir este mensaje, ya que otra vez el mismo cantar de cada día. Ya, o sea, como dicen, hermana, ya te perdono y pues a otro tema. O sea, porque a veces, o sea, uno lo ve, hermanos. No es necesario que uno esté parando oreja o que esté uno dentro de una situación. Uno lo ve como hay un problema recurrente, un problema que va otra vez, uno tras otro, y casi que es el mismo problema, vuelven a caer la misma solución y el mismo problema. Vuelven a caer y se vuelve a hablar de lo mismo. Ya, o sea, se reprime el corazón, se cansa el cuerpo, o sea, es cansado el llevar consejería, de alguna manera desgasta el cuerpo físico. Entonces, tanto el que recibe y como la persona que ofende, pues se desgastan. Entonces, ¿qué es lo único que nuestro Señor Jesucristo decía? Pues 70 veces 7. Ahorita vamos a llegar a ese punto. El perdonar debe de ser un distintivo, es como los botones que a veces nos ponían, que excelente o que cumple con su tarea, su estrellita a los niños. El perdonar debe ser un distintivo muy notorio entre los hijos de Dios. El perdonar.
Fíjense que el perdón es el corazón mismo del evangelio, hermanos. El perdón habla sobre es la punta medular del evangelio. Es el fundamento, porque fue Dios quien nos perdonó primero a nosotros. Nosotros no buscamos a Dios. Él buscó la manera de otorgarnos el perdón, siendo que nosotros fuimos los primeros en ofender a Dios. Es más, desde que nacimos ya lo ofendimos. Con eso, con eso les puedo decir mucho. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es por eso que se dice que solamente la palabra de Dios, solamente el que es nueva criatura va a saber lo que es un verdadero perdón, otorgar un perdón. Solamente. Porque es muy fácil decir, hermano, te perdono, hermana, te perdono, hermano, te perdono. Y sin sentirlo. Es bien fácil. Es bien fácil decirlo, pero sentirlo solamente los hijos de Dios. Dice que las cosas viejas pasaron. Aquel hermano rencoroso, aquella hermana que se vengaba, aquella hermana que buscaba el cómo desquitarse con la otra persona, el que aventaba los trastes, a ver, ahora sí te acomodo uno, o el que rompió toda la vajilla, aquella persona pasada, eso ya es viejo. Dice, he aquí todas son hechas nuevas. Tú es cristiano, tú, el que me decía unas palabrotas, 45 palabrotas y 5 buenas, tú, o el que no podía uno hablar al menos en mi caso, no pueden hablar conmigo cuando yo ya les estoy entendiendo el doble sentido, el que también decía unas palabrotas, tú, nah, ese es la obra que Dios hace en nuestro corazón. Pero debemos de ver que esa raíz no tumbe esa casa que Dios ha hecho. Que esa simple raíz, pero que va creciendo, destruya toda la obra que hizo Dios. El decir, te perdono. Dice, y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. Entonces, ¿es por nuestras fuerzas? ¿Lo vamos a lograr con nuestras fuerzas? Claro que no. No se puede. No se puede. Porque solamente Dios es el único que ha sembrado, ha transformado, ha hecho de ese gusano arrastrándose, ha hecho una gran mariposa. Y esa gran mariposa no puede regresar a ser gusano. No se puede. No puede decir sí te perdono y en su corazón dice que no. No se puede. Pero entonces no eres mariposa, sigues siendo gusano. Entonces, ahí viene la tarea para cada uno. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nuestro Dios, Él mismo dijo, yo voy a buscar la manera de otorgarle el perdón. Y lo mismo pasa, ¿no lo merecemos? Ese perdón. No lo merecemos. Sin embargo, nos perdonó. ¿Quién somos nosotros para no otorgar el perdón a cada uno de nuestros hermanos? ¿Quién?
Dice en Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. De ahí viene esta palabra, entrañable, que es no hablarlo de labios para afuera, sino desde adentro, entrañable, desde adentro, nuestras entrañas. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría? Me voy a poner yo, para no decir. ¿Qué pasaría si mi mamá está aquí abajo y yo está mero allá arriba en la mera esquina en la bardita? ¿Qué le pasa a mi mamá? ¿Qué le pasa desde adentro? Si uno siente el vértigo desde adentro, así como, te vas a caer. Hijo de mis entrañas, exactamente. Así desde adentro se debe de sentir eso. Ese perdón desde adentro, como diciendo, hermano, te perdono. Así. A pesar, a pesar de tantas maldades que le hice yo a Dios, Dios me perdonó. Hay mucha gente que dice, yo no puedo perdonar. Es que no puedo perdonar a esta persona porque lo que me hizo fue mucho daño. Y están con esa palabra, es que no puedo. Y es que me violó, me robó, me maltrató, me golpeó, me hizo, me dijo, y no lo puedo perdonar. Fueron muchos años de daño y no lo puedo perdonar. ¿Y qué creen, hermano? Ese no puedo, lo vamos a refutar. Regresamos al libro de Mateo. Dice, Mateo 18:21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Dice nuestro Señor Jesucristo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Le decía un predicador. Yo creo que Pedro se enojó con el Señor Jesús en esos momentos, porque le curó a la suegra. Dije, ya me quedé sin suegra y no, el Señor Jesús se la curó y ya sigue teniendo suegra. Y dije, ay, ¿cuántas veces lo voy a perdonar? Pero no, son momentos diferentes, hermanos. No era porque le curó a la suegra, sino que él era un hombre fuerte. Entonces dice el 23, ya él, nuestro Señor Jesucristo, le da un ejemplo a Pedro y le dice, a ver, Pedro, dice, por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Antes de llegar a esa cuenta, vamos a la cuenta, es esta. Esta es la cuenta que normalmente la gente dice. No, pues 70 veces 7, pues son 490 veces. Pues hemos pecado más que veces al día. Y esa es una de las cuentas que normalmente se quieren sacar. Entre mi hermana y yo, pues ya tenemos 40 años peleándonos, se le podría decir. No, pues con unas 10 al día, no, pues nos acabamos esos perdón. Pero no es así. La cuenta es esta. ¿Quién puede leer esa cantidad?
No se puede leer esa cantidad. Son 7,000,000,000 y trillones y cuatrillones de veces. Esas son 70 veces 7 las veces que debemos de perdonar a nuestro hermano. Así nos lo plasmó nuestro Señor Jesucristo. Porque en aquellos tiempos todavía no se hablaba de, no, pues divídelo entre tanto y multiplícalo entre tanto y eso es lo así. No, no, no. Él se hablaba en veces. 70 veces 7. Esa cantidad no la pude ni ver la busqué en el Google y no se puede leer esa cantidad. No hay número que puede decir son 7 cuatrillones de cuatrillones de cuatrillones. Ni siquiera, o sea, ya los matemáticos lo mandan a la potencia. Es 7 a la, ¿sabe cuánta potencia? Así se lo marca, así de fácil. Si viviéramos 80 años, vamos ahí a tomarlo, 80 años por 365 días, nos dan 29,200 días, son lo que más o menos vivimos, a menos de que Dios nos permita los 120. Pero pues viendo el coronavirus, pues híjole, la dudo demasiado. Pero nos encerramos en los 80, son unos años promedio. Entonces nosotros vivimos 29,200 días en 80 años. Es lo que Dios nos permite y a veces algunos más. Entonces, podríamos decir que si lo sacamos por horas, esos 29,200 días que llegábamos a vivir en 80 años, por 24 horas que tiene cada día, pues nos da un total de 70,800 días. Ahorita nos vamos a poner en cuenta si 70,000, 700,800 horas. 700,800 horas son lo que vivimos en 80 años. Toda esa cantidad de horas vivimos en 80 años. Y si multiplicamos esas horas en minutos, imagínense qué cantidad de minutos. Estamos hablando por minuto, 9,152,000 minutos. Si llegáramos a pecar por minuto, que pues igual y si lo logramos, si se fijan la cantidad que hay por minuto. Vean esa cantidad, 1,009,000,000. Esa cantidad es lo que vivimos en 80 años, hermanos. ¿Cuántas veces pecamos contra Dios? O sea, imagínense cada minuto que no nos acordamos de Dios, ofendemos a Dios. Son las veces que ofendemos a Dios en 80 años. Sin embargo, Dios dijo 70 veces 7. ¿Sí ven la diferencia entre 1,000,000 a esta cantidad? Es una cantidad inmensa que debemos de perdonar a nuestro hermano. Y es la cantidad que Dios nos ha perdonado. Inmerecedores somos, o sea, son cantidades se los quise plasmar de esta manera para que nos diéramos cuenta qué tan grande era esa cantidad, 70 veces 7 que Dios, nuestro Señor Jesucristo se lo plasmó a Pedro. Siempre, para toda tu vida. Ibas a tener que perdonar a nuestro hermano, a nuestra hermana, a cada uno de nuestros hermanos. Esa es la cantidad. Entonces dice, ahora sí regresamos a Mateo.
Dice la palabra de Dios en el Mateo 18:23, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Esta persona debía 10,000 talentos. Un talento, hermanos, pesa 35 kilos de oro. Por lo tanto, él debía 10,000 talentos, por 35 son 350,000 kilos de oro. Hermanos, no tengo ni un arete de oro. Ahora 350,000 kilos de oro. Un kilo de oro vale esta cantidad. Un kilo. 880,192.52 pesos. Casi un kilo de oro casi cuesta 1,000,000 de pesos. Eso es lo que debía esta persona. Dice, entonces esta persona debía en dinero, si lo queremos ver en talento, en dinero, 308,382,000. Yo con la última cantidad yo ya me estoy deshaciendo porque no la puedo pagar. Sin embargo, esta persona debía una cantidad inmensa. El presupuesto casi de 30 años de un estado completo. Si debiéramos esa cantidad, hermanos, ni en 80 años, ni en 80 vidas pagamos eso. Entonces, ¿qué dice el rey? Dice que comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. ¿Cuánto le pueden pagar al rey por un esclavo? Y todavía por la esposa y los hijos. ¿Cuánto? ¿Suficiente para pagar por lo menos la mitad? No, no, porque los esclavos eran vendidos muy baratos. Eran vendidos hasta por 4 denarios, o sea, el salario de un día. Lo de 4 días o lo de una semana era lo que valía un esclavo. Ordenó que se le vendiese. Dice el 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Vean esa cantidad que perdonó. Si nosotros le debíamos, ¿quién conoce los créditos de Banamex? Los de Santander, los de American Express. ¿Cómo comen los intereses? Y algo sí imposible es de que Banamex te diga, te perdono tu deuda. No, eso es imposible. Eso nunca va a pasar. Aunque tenga uno la fe de más grande del mundo, Banamex no va a perder, no va a otorgarla. Pero nuestro Dios, el gran rey, perdonó esa deuda. Esa grande deuda. Ahí hasta salen memes y todo eso, que hasta Coppel va y los busca en el panteón para cerciorarse a ver si es cierto que sí está muerto o no, si no para seguirle cobrando. O sea, de ahí en ese gran panorama se los puede poner. Esa cantidad tan grande, hermanos, nosotros no la podemos pagar nadie, ni juntándonos entre todos trabajando 80 años, no la podemos pagar. No se puede, es imposible. Era imposible pagar esa deuda. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios que el rey
perdonó esa deuda. Pero, dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciéndolo de él, pues, o sea, agarrándolo, atrapándolo, casi agarrándolo del pescuezo, haciéndolo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que le debes, págame esa deuda. ¿Cuánto le debía? 100 denarios. Hermanos, en esta parte quiero, antes de llegar a la parte de los 100 denarios y de esta deuda impagable, nosotros somos imperfectos, nos equivocamos a cada rato. Venimos aquí ante nuestro Dios, le venimos y le pedimos perdón, perdón por mis faltas, de cada uno de ustedes. Y de alguna manera lo hacemos de corazón y sabemos, porque el Espíritu Santo es el que nos lo hace sentir. Dios nos lo perdona. Pero dice la palabra de Dios que saliendo, bajando estas escaleritas, ¿qué hizo? Vamos a más adelante. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Me brinqué, ¿verdad? En el 26 también eso mismo, el que debía esa cantidad, esa deuda impagable, dijo las mismas palabras. Lo dice en el 26, dice entonces aquel siervo postrado suplicando diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Era imposible pagar esa deuda ni en 20 vidas. Sin embargo, habla por hablar diciendo, yo te lo pagaré todo, cuando no iba a poderlo, no se podía. Lo mismo se lo dijo su consiervo en el 29, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. ¿Qué dice el 30? Mas él no quiso. Sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Sí entienden la palabra? Él no quiso, hermanos. ¿Qué pasa con la persona que dice, es que no puedo perdonarlo? No quieres perdonar. Es que todo lo que me hizo es imposible perdonar. No quieres perdonar. Tú no quieres perdonar. No es que no puedas, no quieres. Lo mismo a veces pasa. Llegamos, venimos, escuchamos la palabra de Dios, qué bonito, ya se acabó. Saliendo, nos ofenden y se llevan esa raíz a su casa y de su casa van y se la siembran a los demás de la familia. ¿Sí te fijas que me hizo esto la hermana? ¿Sí te fijas que hizo aquello la otra hermana? Ya llevamos nuestra cosecha para allá, a la casa. Pasan 4 o 5 días, nos volvemos a ver y no dijeron nada, no se perdonaron. ¿Y qué viene siendo? Esa raíz. Va a volver a crecer esa raíz. Todo porque se nos olvida quién nos perdonó primero. Se nos olvida qué habíamos hecho aquí. ¿Qué fue lo que Dios nos ha mostrado diciendo? No te perdoné toda esa cantidad impagable. No no te perdoné todo eso. Lo mismo que decía aquí el rey. El 32 no, dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron muchos y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa con esos consiervos? ¿Quiénes son esos consiervos? Todos aquellos que han llevado la consejería de aquel hermano diciendo, hermano, ponte a cuentas con él. Y no lo hacen. ¿Qué pasa, hermano? Se entristece el corazón de esos siervos. Se entristece, como diciendo, bueno, los quise poner, que se pusieran a cuentas
y no lo hicieron. Y se entristece ese corazón y lleva esa carga, porque se lleva carga. Se lleva esa carga y no ponen esa sensibilidad, porque ahora ya no ofendiste al hermano, sino ofendiste al consiervo también. O sea que lejos de minorar el problema, ya trajiste a otro consiervo, el que te quiso persuadir al perdón, a la paz, a quitar todo ese conflicto, ese problema. No lo hacen. ¿Y qué hacen? Lo primero que hacen, se van. Se van y entristecen a los consiervos. Y no dice poquito, dice mucho. Se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. ¿Qué es lo único que les queda a esos siervos? Señor, en tus manos lo dejamos. ¿Qué hacen esos siervos? Pues me refugio en ti, mi Dios. Porque lo he visto, cómo se refugian en Dios. ¿En quién más se pueden refugiar? ¿En otro hermano que está igual o peor, igual de débil? No lo pueden hacer. Entonces, ¿con quién lo hacen? Con el rey. Con el rey se van y se refugian. Dice entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malo, o sea, siervo cabezón, siervo que, ¿cómo se te ocurre? Acabas de salir, acabas de escuchar la palabra, tu deuda está perdonada. Lo acabas de escuchar y aún así te atreviste a prender a tu consiervo. Toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, te la perdoné, tú me rogaste y aún así se te ocurrió aprender a tu consiervo que nada más te debía 100 denarios. 100 denarios. El salario mínimo, porque eso lo investigué apenas, son de 78 pesos aquí en Zacatecas. Ese es el salario mínimo aquí en Zacatecas al día. Entonces esta persona debía 100 denarios. Vamos a hablar que son 100 días de salario mínimo. Eso era lo que le debía a esta persona. Él le debía 7,800 pesos. Aquí en Zacatecas, allá en la Ciudad de México ganan como 120,000 por ahí. Pero aquí en Zacatecas, eso es lo que el consiervo eso debía aquí. 7,800 por 7,000 pesos lo metió a la cárcel, no perdonó, por una miradita tan insignificante, nos quieren meter a la cárcel. Por un el que no fui, el que se me equivoqué, se me olvidó, o hice una cara y ni siquiera se la hice a la hermana, ya se ofendió, por esos 7,800 pesos nos metieron a la cárcel. Por eso ya llegó a oídos de los consiervos. ¿Qué dijo? No quiso perdonar la deuda. No quiero, no es de que no pueden, es que no quieren, porque están dentro en su corazón aún, no han sido transformados. Hermanos, el final es muy triste. El final es muy triste en cuestión de que, dice el 33, no deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. ¿No debiste haber hecho lo mismo? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase lo que le debía. ¿Cómo lo iba a pagar? ¿Con dinero? Ya no.
¿Qué es un verdugo? El que agarraba latigazos. A latigazos, palos. En aquel entonces se usaban unos pedazos de cuero y unos esquirlas, unos pedacitos de fierro en las puntas de esos cueros. Los que nacen lo de caballos, ¿cómo se le llama esa? El fuete, algo así similar a eso, pero con pedacitos de fierro en las orillas, que golpeaban y hasta se traían la carne. Así, por no perdonar algo, así quieren que Dios trate con cada uno de ustedes, con nuestro corazón, con nuestro mismo cuerpo, porque la palabra de Dios lo dice. Si no perdonamos, no va a haber sanidad en nosotros. Así quieren que Dios trate con nuestro cuerpo o con algún familiar, con el fuete, con los latigazos, todo por no querer perdonar. Así aquí lo habla la palabra de Dios. Hasta que se pagase todo. Imagínense, un latigazo por cada peso que se le podría decir, por cada peso que debía, no quedaba nada al pobre. Dice el 35, así también mi Padre Celestial hará con cada uno de nosotros, conmigo, si no perdonas de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así. Y cuando lo dice de esta manera, así lo va a hacer también, es porque lo va a hacer. No es, no es una simulación, no es así como que es una parábola, algo exagerado. No, este final no es exagerado, es un hecho, que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer de una manera que, ay hermanos, quisiera que no llegara. A veces, hermanos, somos tan, se le podría decir, tan insensibles que que no nos damos cuenta a quién nos llevamos de más. No nos damos cuenta hasta dónde llega esa falta de perdón. No tenemos una idea. Por eso yo les quise demostrar, hermanos, en números reales que nosotros podamos entender cuánta grande era la deuda. Y y aún así, hermanos, nos atrevemos que saliendo de la congregación, bajando aquí estas escaleras, se nos olvide lo que Dios hizo por nosotros. Se nos olvida lo que Dios hizo por nosotros. Y sin embargo, hermanos, ahí vamos hablando de lo peor. Vamos diciendo cosas atrás de nosotros y no perdonamos. Estamos en nuestra casa y y llevamos esa ofensa. Esa ofensa la llevamos a los demás y lo andamos contando. ¿Te acuerdas de lo que hizo fulano cetano contra mí? Y vamos y envenenamos más. Allá afuera, hermanos, nos ha pasado lo mismo y en nuestra vida ha pasado lo mismo. Que nos han ofendido y buscamos la manera de que, a ver si de la venganza. Y buscamos el cómo desquitarnos y no sabemos lo que nos conlleva a nosotros.
Es tan sencillo, hermanos, sentir de corazón. Primero nos tenemos que poner en la posición, quiénes somos, qué hicimos. Somos unos pecadores, somos unas personas que fallamos, que tenemos, que nos equivocamos, que a cada rato le ofendemos a Dios. Sin embargo, en mi caso, yo no buscaba a Dios, Dios me buscó a mí. Y al darme cuenta de mi error, cómo no amar a nuestro Dios y pedirle perdón y saber de que nuestro Dios me perdonó toda aquella deuda. O sea, era una deuda totalmente impagable. Yo no podía pagar. Por eso la palabra de Dios dice, no por obras, no porque nosotros somos bonitos, no porque le damos caridad a la gente o porque le hacemos un bien a alguien. Eso para Dios son trapos de inmundicia. Al contrario, es lo que les digo, al contrario, ofendemos más a Dios. Lo ofendemos más. O sea, lejos de ayudar, vamos, lejos de eliminar esa culpa que tenemos, la hacemos más grande. ¿Qué nos queda nada más? Señor, soy tuyo. ¿Qué pide nuestro Dios? Ah, yo ya te perdoné. Te perdonó toda esa deuda. ¿Qué es lo que pide saliendo? Que perdonemos. Que perdonemos a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestro hijo, a nuestro papá, porque solemos tener ese rencor. Solemos tener ese rencor contra nuestro padre, contra nuestra madre, contra nuestro hijo, contra nuestro esposo, contra nuestra esposa. Y por algo tan insignificante, no perdonamos. No perdonamos. Somos tan inmaduros espiritualmente, somos tan insensibles, como decía el rey, como lo decía en el siervo malo. ¿Acaso queremos escuchar de nuestro Dios que nos diga siervos malos? ¿Acaso queremos escuchar esas palabras? Todo lo contrario. Esperemos escuchar, ven, siervo fiel. En lo poco fuiste hallado, en lo mucho te pondré. Hermanos, no merecemos tanto. No merecemos ese perdón. Sin embargo, Dios, nuestro Rey, nos lo perdonó. No olvidemos, no olvidemos, hermanos, cuántas veces le ofendemos a Dios. Cada minuto, cada segundo, cada vez que no nos acordamos de Dios, cada vez que nos afanamos en nuestras labores, pueden pasar horas y no nos acordamos de Dios. No nos acordamos de ese Rey que nos perdonó esa grande deuda. Sin embargo, Él nos ha dicho y nos habla a nuestro corazón y dice, yo te perdono. Hoy no te acordaste en todo el día de mí, sin embargo, yo te perdono. Ahí van otros miles y millones de veces que le fallamos a Dios. ¿Cuándo vamos a pagar si cada vez aumentamos más?
ofensas a Dios? ¿Cuándo? Es imposible. Pasamos 8 años y ofendemos a 80 años. Y ofendemos a Dios. ¿Y cuándo vamos a pagar lo que ya debemos? No se puede. No se va a poder. Pero su grande misericordia nos lo perdonó. Y nos lo va a perdonar lo que va a pasar, lo que estamos, los años consecutivos. Entonces, ¿quiénes somos para no perdonar una simple ofensa? Un simple, no te di nada este día de hoy. Hoy te dije esta palabra y te ofendí y me ofendiste y en mi corazón esa raíz de amargura. ¿Quiénes somos para no perdonar una cantidad tan miserable? Esos 7,000 pesos los puede pagar en un año dando mensualidades. Y se puede pagar, se puede. Pero cada uno de ustedes examine su corazón. Porque esa palabra, el no puedo, no existe. Es que no quieres. Es que en tu corazón aún no ha sido transformado. Entonces arrodíllate, Señor, y pídele al Rey. Porque Él te va a dar. Porque Él, el Rey, es grande en misericordia. Pídele al Rey, Señor, termina de transformar mi corazón. Porque aún hay ese rencor en mi corazón. Porque aún está en mi corazón el que no puedo perdonar a mi hermana, no puedo perdonar a mi hermano, tanto el hermano en espíritu, tanto el hermano físico de carne, y aún a los hermanos que se nos fueron. Debemos de examinar y perdonar. Dentro de nuestro corazón se almacena todo aquello que nos hace daño. Y todo aquello lo tenemos que sacar. Todo. Y decir, sí puedo, sí quiero. Porque nuestro Dios nos sembró en nuestro espíritu el perdón. Porque Dios nos perdonó. Dios nos perdonó una deuda impagable. Y no tenemos nada, no hay ninguna excusa, ninguna, hermanos, ninguna. Aun por muy fuerte, por una violación muy fuerte, por un golpe, o porque te dejó sin comer, o lo que sea, no hay excusa. A nuestro Dios lo bofetearon, a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo lo mataron. Y aún así, Él perdonó. ¿Qué es más? ¿Lo que nos hicieron a nosotros o lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo? ¿No le arrancaron la barba? ¿No lo escupieron? ¿Qué nos pasa a nosotros si una persona nos escupe en la cara? Luego brincamos. Luego nos sentimos los ofendidos. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo lo escupieron no nada más una vez, muchas, porque Él iba caminando y cada persona que estaba ahí lo escupía. Imagínense cómo estaba toda su ropa, cómo estaba Él. Aparte de ensangrentado ya con la corona, con escupitajos en toda su cara. Todo eso es más que la ofensa que hemos recibido. No se compara, es impagable. Aquello que debíamos a lo que nos debe. No hay comparación. ¿Cuántas veces le debo de perdonar a mi hermano? Siempre. Siempre. Y no hay excusa de decir no. No hay. Porque un hijo de Dios en eso debemos de tener aquí. Que sea visible en el que sí, hermano, te perdono, perdóname a mí también. Porque soy falto.
porque soy humano, me equivoco. Reconocer uno mismo, primeramente, para poder otorgar ese perdón.